Buenos días. Dale, claro, por favor. ¿Cómo? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Si no es así, por favor, me escriben al Sí, WhatsApp no se escucha nada. que lo tengo silenciado el micrófono, Igual ponte la diadema a ver si eso ayuda. porque tengo silenciado el micrófono. Buenos días, si se escucha, dicen por ahí. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ah, ok. Ah, bueno, entonces no me pongo el micrófono. Además tienes que hacer eso. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Ah, dice que están desactivados. Ustedes tienen desactivados los micrófonos. Ah, sí. Mírate a ver, por Sí, favor. sí, 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 desactivado. Sí, sí, desactivado. Ya les van a activar. Ah, ok. Ya pueden hacer. Buenos días. Listo, muy buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Bien, Ah, bueno, no importa. bien, Ahí vamos. bien. Vamos a iniciar Gracias. la sesión de hoy y vamos a empezar a grabar, así que por favor, para que aprueben la grabación. Bueno, entonces, en la medida que vayan llegando los y las diplomantes. ¿Cómo les ha ido esta semana? Estas siguientes sesiones van a ser más seguidas. Ya estamos, digamos, en términos del tiempo, el diplomado finalizando. Nosotros seguimos la sesión que viene. Profe Yasney, antes que ¿Sí? se conecten más, necesito hacer una consulta. Sí, cuéntame. Necesito que me den una respuesta sobre cómo voy a quedar porque me siento, no sé, Ah, porque no sé, la Liga Yesenia no sé si va a continuar, le consulté, pero me dijo que no podía, pero no ha hecho la nota, entonces yo necesito saber cómo quedo, porque no puedes necesito. continuar sola, no hay problema. Ya lo conversamos en el equipo. No hay ningún. Ok, Ujú. está bien. Gracias. Listo, eso. Entonces, bueno, para el día de hoy tenemos lo siguiente para todos y todas. Recuerdan que tenemos la preparación, ustedes pues podrían haber, en el caso de muchos que ya están en ese proceso, ahora hago como una, una mirada general de cómo vamos en cada grupo en cuanto a la entrega del 30 de noviembre. ¿Listo? ¿Quiénes han entregado? ¿Quiénes faltan? Y si están aquí por, bueno, como poder precisar que pueden ir subiendo igualmente esa información. Eh, Tenemos para hoy lo del tema de revisión documental. ¿Quiénes de ustedes aquí presentes han podido avanzar en ello? Es un ejercicio que les dejamos en plataforma del trabajo de campo. ¿Quién han podido hacer? Y trajeron el ejemplo hoy, que era como la tarea que teníamos para hoy, la primera hora de la sesión. ¿Quiénes la tienen? Buenos días, profe Yasney. La Buenos verdad días. que terminando lo que enviamos, Sí. eh, empezando a hacer el documento, pero todavía no hemos hecho nada de campo, solo hemos revisado cantidad de cirugías nada más, Ok, de canceladas, pero no, todavía no terminado el documento, sino en proceso, profe. ok. Para quienes sí han podido ir avanzando en ello. De los presentes, de las presentes, hasta ahora ninguna. Bueno, yo igual no he podido hacer nada porque vamos a tratar de avanzar con la Lic Peña esta semana. Porque Ok, aunque estemos en equipos diferentes, tratamos de apoyarnos juntas. muy bien, muy bien. Listo. Y en el caso de, a ver, aquí veo HIV.
¿Han podido avanzar en esa parte de revisión documental? Caso de Giovanna Trepos. Hola, profe, buena tarde. Pero, ¿qué más, Giovanna? Bien. Pues nosotros seguimos todavía organizando el protocolo, digamos que ya lo tenemos más avanzado. Sí. La parte del estado del arte ya pues creemos que está ya como más completa, todavía nos falta trabajar más en el marco teórico, pero ya la parte metodológica creemos que ya anexamos también toda la parte del análisis de la información, anexamos esos cuadritos que ustedes pusieron ahí en la plataforma para hacer el análisis de cada entrevistado, de la parte de revisión documental y ese contraste de cuáles están en acuerdo, en desacuerdo. Y digamos que nos hemos centrado más en esa parte metodológica porque en el comité de investigaciones nos dijeron, no, ustedes tienen que sacar lo más pronto que puedan la parte de metodología y ya después si algo pueden ir corrigiendo la parte del marco teórico, referencial conceptual y el estado del arte. Ok, perfecto. Entonces, ¿y Nora? Buenos días. Buenos días, Nora. Pues mire, nosotros hemos tenido un problemita con el comité, bueno, el comité de ética de acá, uno de los requisitos que pide es sacar el curso de buenas prácticas clínicas. Ujú. Entonces, yo ya los tomé, ¿verdad? Me costó por cuestiones de tiempo, pero ya lo tengo, pero mi compañera aún no. Si nosotros no presentamos este requisito, Ah, ok. no nos van a recibir en el comité de ética, pero el protocolo ya está listo, ya con las correcciones que ustedes nos realizaron. Ah, perfecto. Entonces hay como, ese es el proceso que va. Muy bien. Bien, entonces era importante como conocer en qué vamos, digamos, el proceso en el que vamos avanzando con el diplomado indica entonces que ya deberíamos estar. Hoy estamos en la sesión de informe final, ¿no? Y les vamos a traer, en la plataforma estará recepcionada toda los recursos y los materiales para poder tener modelos de cómo presentar un informe de sistematización de experiencias. Ustedes ya vienen con una estructura del protocolo, que es el que les está indicando qué va en qué deben tener en cuenta en un plan de sistematización de experiencias. Sin embargo, hay muchas formas de presentar los informes en el caso de sistematización de experiencias. Hoy les vamos a traer a presentar uno en particular que va a condensar todo ese trabajo que ustedes ya llevan realizando, que si bien lo pueden plantear de esa manera, en esa estructura, pero existe un informe que puede ayudarles a sintetizar y ser mucho más concreto, mucho más... no es fácil, no quiero decir que sea fácil, sino que puede ayudarles a consolidar mejor esta información a la hora de presentar el informe final. Este ejemplo que vamos a traer hoy y que voy a traer y voy a mostrar también otros que hay, es el modo de artículo, ¿sí? Entonces, para que lo vamos mirando para el día de hoy, vamos a trabajar primero lo que es, quería saber cómo estaban en términos de digamos, del avance en la revisión documental, de ser pues como va el diagnóstico que ustedes me comentan, pues que no han podido avanzar, porque están todavía en el proceso con el comité de ética. Pues entonces vamos a darle profundidad entonces al tema del informe final. Antes quisiera saber, quisiera darles como una información previa. En la plataforma Moodle pueden ir subiendo, quienes ya lo tengan, claro está, el certificado de comité de ética, ¿sí? Lo que diría que ya fue o ya pasó por comité de ética, ¿no? La respuesta que tienen de ellos. Quienes lo tengan, en medida de lo posible lo van subiendo allí. Sabemos que esto no va a depender de ustedes, sino de las reuniones y demás que se programen desde ahí del comité de ética. Pero para que lo tengan presente que allí van a registrar eso, ¿no? En el caso de los que más avanzaditas están, que es Xiomara, Nora Ávila, ¿sí? HV, digamos que aquí les voy a mostrar cómo van los grupos.
Los grupos van en, digamos, los que han presentado son 5 grupos de 9 han presentado ya, han subido a la plataforma el protocolo que ya está a puertas de irse a lo que es. Ya está listo, casi listo para lo del comité de ética, que fue con el tema que hablábamos del segundo producto a revisar para certificación de este diplomado. Entre ellos está el grupo 2, que es Miriam y Nora, está el grupo 4 de Xiomara y Raquel, el grupo 6 de Hilda y Jenny están avanzando, subieron un avance significativo, sin embargo, aún les faltan más ajustes, ¿no? El grupo 7, que también subió, María Eugenia y Giovanna, me aducen que están perfilándolo mucho más, es muy bien, pero digamos que ya tienen una estructura muy avanzada. Y el grupo 9, que es Jenny Flores, que está solita hasta ahora, bueno, que es la que me comentaba ya novedades del grupo, entonces continuaría sola. Pues que todavía le falta ajustar mucho más, ¿no? Pero quienes subieron ya la información. ¿Hubo alguna situación allí como que no sabían en qué pestaña ubicarla? Finalmente nosotros revisamos, se hizo la revisión y se descargó toda la información que había. Y bueno, quedan entre la semana, esto estaba subido en la semana 3, más o menos, 11, 13. Entonces, ¿quiénes faltan? Y me gustaría saber si de los que faltan están aquí presentes. No porque no se hayan hecho seguimiento, muchos de ellos han sido muy juiciosas y juiciosos en el seguimiento. Pero bueno, estamos pendientes de que puedan subir el protocolo. En este caso está el grupo 8, que es el de Jesús, Diana y Eliana, han sido muy juiciosos en este proceso. Todavía no lo han subido, ellos tuvieron seguimiento, estamos esperando pues que lo hagan para el cumplimiento del protocolo 2, del producto 2. Está el grupo 5 de Miriam González y Diana Canales, estaría aquí presente, no las veo. Faltan todavía por subir. El grupo 3 de Ani Núñez y Lady Díaz. Tampoco creo que están aquí presentes. No sé si estén con otro nombre. Y el grupo 1, que es el de Sandra y José Luis. Tampoco hasta ahora han subido. Entonces estamos hablando que 5 de 9 han subido. Pero que de los 4 que faltan, hay algunos que ya han tenido el seguimiento y demás. O sea que están pendientes de. Muy bien, entonces haciendo este barrido general de cómo estamos en términos de entregas, a propósito de lo que María Alicia en la anterior sesión, de los 5 productos para certificación y que se toman a consideración el 80%, tenemos 2 productos ya, de los cuales de los 9 grupos integrados para el diplomado, 5 ya avanzaron. Nos falta entonces lo que es el trabajo de análisis de resultados, que es el tercer producto, el del informe final, que es el cuarto producto, y el quinto, que sería el de las lecciones aprendidas, que nos veríamos el 17 de diciembre. Ustedes dirán, bueno, ¿esto cómo vamos avanzando? Si vamos en un tiempo diferente, nosotras vamos a hacer valoraciones, estamos haciendo valoraciones todo el tiempo del seguimiento, por eso es importante que aunque no hayan podido hacer cumplimiento en su tiempo, lo hagan, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo un seguimiento de proceso, más que por resultado de cumplimiento en términos de tiempo. O sea, sabemos que hay unos tiempos porque tenemos que trabajarlo con tiempos. El diplomado está estipulado en un determinado tiempo, entonces por eso dejamos unos hitos, ¿cierto? Para que suban la información y eso también nos da unos indicadores. Entonces, pero seguimos instando a que los que falten todo, subir la información lo puedan hacer. Bien. Y estos espacios es para que ustedes, aparte de lo que encuentren en la plataforma, puedan, aunque no estén allá todavía en ese momento del informe final, ¿cierto? O que tengan preguntas del trabajo en campo, puedan aprovechar este espacio para resolver inquietudes. Bien,
Entonces, tenemos, antes de continuar, me gustaría abordar estos otros varios. Y es el de video, los que estaban pendientes de video de Honduras, más que todo, cómo están con ello, ya están enviándole, les recordamos que es importante que envíen las grabaciones con las preguntas sugeridas por el compañero Cristian, que es el encargado de la parte de comunicación, y para poder ir tomando como registro también audiovisual de este proceso, ya que a veces solo vemos los nombres aquí en este encuentro virtual. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud antes de pasar a lo que vamos a presentar hoy, que es cómo se haría una presentación del informe final de una sistematización de experiencias? ¿Alguna inquietud? Profe Yasney, una consulta. Me quedé un poco, no entendí. Sí. Donde usted dijo que había que colgar el diploma del curso de ética, pero ese es el que usted habla del que estaba en la semana 8, que eran los 9 cursos, ¿o cuál? No, ese ya corresponde, ese lo apenas lo subimos esta semana, el espacio para que cuelguen eso, porque sabemos que todavía muchos de ustedes no han tenido respuesta, están en ese proceso con el comité de ética para que sea revisado, ¿no? Ah, Entonces, cuando lo tengan, que puede ser para este mes, ¿sí? O como lo vayan viendo en las fechas, lo suben allí mismo. Bueno, porque esa es una forma de saber que ustedes pueden ir a campo también, ¿no? Profe Ok, gracias. Yasney, Bien. lo del video, yo soy una de las que estoy pendiente del video, pero me comuniqué con él el viernes y incluso hicimos una prueba con la Lixiomara y no lo pudimos subir porque es que él nos pide que lo subamos en partes, entendemos porque es muy pesado, porque lo hicimos continuo, no con preguntas y no nos sube, no lo podemos enviar al correo porque es muy pesado. Y, y fraccionarlo les queda difícil. Mm, lo que pasa que es que sería, o sea, no sé si es que él lo va a editar o qué. Sí, sí, claro. Por eso él pide que lo mandemos cada video con cada respuesta. O sea, son como 6 preguntas, entonces serían como 6 videos. Sí, sí, él lo editaría, claro, para que no Ah, le ok. esté tan de corrido y le sume mucho el archivo en peso, ¿no? Entonces sí sería conveniente hacerlo por preguntas y él ya se encarga de hacer la edición para que ustedes queden ahí con hilaridad y demás. Bien, listo. Entonces vamos a pasar, si no hay más inquietudes, vamos a pasar entonces a la presentación. Les voy a compartir aquí. Me indican si logran verlo todo. Bien, entonces vamos a ver aquí. ¿Están viéndolo? Sí. sí, profe, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a mostrarles a ustedes, independiente que no estén en este momento, bienvenida a las preguntas y las inquietudes. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Escritura del informe final, ¿no? Entonces, en esta escritura del informe final, vamos a plantear una propuesta para que pueda consolidarse de una manera muy sucinta, pero que contenga toda la información que ustedes han planteado y digamos que nos parece un poco más sencilla de realizar. Y estructura va a comprender 3 aspectos grandes. Uno va a ser la introducción, digamos que estaríamos hablando de 3 capítulos que contendrían subcapítulos, pero entonces sería la introducción. El otro punto sería el contexto de la experiencia donde se va a agrupar y ya les voy a explicar qué se agruparía allí en ese momento. Y el otro punto sería el resultados de aprendizaje,
sea, los resultados que se aprendieron, o los resultados que arrojó esa reconstrucción de la experiencia. No como un punto capitular, pero sí como importantes las conclusiones, que es el punto de llegada. Bien, entonces estaríamos hablando de 4 momentos. Entonces, en esos 4 momentos vamos a incorporar lo que ustedes ya vienen trabajando, lo que plantearían en la recuperación de la experiencia, a partir de esos análisis de los resultados, y lo ubicaríamos como a modo de este informe. Este informe es mucho más estructurado como para un artículo, ¿no? Más cercano a un artículo, ¿no? En su estructura. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo, ya les mostraré, pero digamos que traemos a invitar a revisar esta forma de estructuración de informe final. Bueno, lo primero es, pues como estamos trabajando, es una reconstrucción de la experiencia, y si bien la mayoría de la información que ustedes tienen es de revisión documental, también han aducido actores de apoyo, porque estamos planteándolo desde una experiencia polifónica, ¿no? A varias voces. Entonces tenemos lo que es ese carácter humano, ¿cierto? Ya sea por paciente, ya sea el docente, ya sea la familiar del docente y demás. Entonces es importante que pongamos esa mirada también etnográfica en este informe final. Entonces aquí se invita a que se haga una frase alusiva a la experiencia. En esa frase alusiva, puede pasar que sea construida desde el mismo trabajo de campo, que alguien haya dicho algo, que haya condensado esas frases como que contienen tanto sentido, ¿sí? Y que pueden recoger ese sentido de la experiencia, es importante. Un ejemplo de ellos puede ser que alguna de las entrevistadas haya deducido por qué es importante, o dentro de sus preguntas de la entrevista, haya deducido por qué es importante recuperar esa experiencia en una frase concreta, ¿sí? Puede traerse como una cita, una frase alusiva para. Vamos a ubicarle las palabras clave, ¿sí? Vamos a ubicar cuáles fueron, aquí traigo como en realidad como las diferentes palabras que ustedes han trabajado, pues hay más: hábitos de vida saludable, el neurismo, bueno, en fin, ¿sí? Ubicarían cuáles son esas palabras claves que existen en esa experiencia. La introducción, vamos a hacerlo paso a paso para ir mirando qué iría en qué cosa. Entonces, la introducción como primera fase. En esta planteamos el propósito del artículo, propósito del por qué estamos escribiendo esto, ¿sí? Aducimos a la experiencia, ¿sí? ¿La experiencia cuál? Entonces puede ser la de aneurisma, puede ser la de qué sienten o qué emociones tienen los familiares de los pacientes, ¿sí? En el caso de HUDN, el plan de cuidado, de acreditación, o sea, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes allí? Hay que iniciar esa parte de introducción con ello. Y ¿por qué se sistematiza eso, no? Entonces ustedes ya tienen unos avances en la justificación, allí iría esa parte, ¿no? Es justificar el por qué es importante sistematizar esa experiencia. Ahí vamos a ubicar los objetivos, es decir, ese objetivo general, ¿sí? Las preguntas que ustedes generaron con el eje de sistematización, ese objetivo general, los objetivos específicos. Y es muy importante también en esta parte introductoria, como generar un párrafo en el que se ubica la estructura del artículo como tal, ¿no? Entonces, dar como una entrada al lector, a la lectora, cuáles son los momentos que van a ver en este artículo, ¿no? Entonces, es importante hacer ese párrafo. También vamos a ubicar las preguntas orientadoras, ¿no? ¿De dónde nace la experiencia? O sea, ¿por qué esa experiencia es significativa y por qué no otra? Un momentico, por favor.
Bueno, entonces es importante que miremos dentro de este momento que ya habíamos planteado en términos de la introducción. ¿Qué me pasó? A ver si la puedo devolver. Ujú. En esto es importante, en estas preguntas orientadoras, ¿de dónde nace la experiencia? O sea, ¿por qué surge esta experiencia? ¿A quién le inquietó esta experiencia? ¿Cuál es el propósito de esa experiencia? O sea, ¿para qué? Ustedes tienen muy claro eso, ¿no? En términos de fortalecer la institución de salud, en términos de fortalecer el quehacer profesional como desde enfermería, el aporte que hace el personal y los planes y programas que están estipulados desde allí hacia una salud más, de una visión más integral, más humana, ¿sí? Y digamos, ese sería como lo que habría que contener allí, parte de lo que ustedes ya vienen trabajando dentro del protocolo, qué objetivos, cuál fue la metodología, ¿no? Y aquí algo importante también, que lo veremos más adelante, es el términos en este contexto de la experiencia. Este es otro momento importante. En este momento de la experiencia, en este contexto, vamos a ubicar la caracterización de la institución, ¿no? Un poco lo que ustedes venían hablando de la institución de salud en la que se está dando el marco de la experiencia, ¿sí? Entonces se describe el conjunto de circunstancias, situaciones que rodearon, que permitieron que esa experiencia se desarrollara, ¿sí? ¿Dónde lo tienen? Ustedes han hecho como una especie de, en algunos casos han hecho como un marco, han descrito un poco como en qué consiste el programa en el que se instala la experiencia en la institución de salud, un poco me han dado como esa descripción de ello, ¿sí? Eh, la institución de salud es pública, es privada, ¿cierto? Y aquí hay algo bien importante que anotábamos en la parte de la construcción de los instrumentos. Recuerdan que hablábamos que él les había sugerido en las plantillas que tenemos en la plataforma Moodle. Allí iniciamos la guía de las entrevistas con unas preguntas muy generales de quién era el actor de apoyo, el actor de apoyo que iban a trabajar, y un poco poner la edad, poner la condición, si hay condición étnica, condición diferente, ¿sí? Hombre, mujer, género, ¿cierto? Eh, ¿Qué tipo de cargo tenían dentro de la institución de salud? Una con, digamos, con unas características muy generales, porque es importante saber quiénes están reconstruyendo esa experiencia, ¿no? Entonces, esta parte la van a nutrir cuando hagan el ejercicio de entrevistas o de grupos focales y teniendo en cuenta que hay que caracterizar a esos actores, sean dos o tres los que hayan definido que puedan ser para este ejercicio. Digamos, aquí planteamos el nivel educativo y muy importante que ustedes ya lo venían avanzando, ya lo decía con anterioridad, el proyecto, el plan o el programa en el que se enmarca esta experiencia que se ha escogido. En este contexto de la experiencia, que ese es el gran momento, está también contenido el enfoque metodológico, ¿sí? En este enfoque metodológico van a explicar, ustedes ya han hecho un ejercicio con algunos de ustedes, había hecho como una propuesta de una matriz metodológica que les va a ayudar muchísimo en el momento de campo y un poco plantear desde dónde se están amparando para poder plantear la metodología. Entonces, les indicaba que la metodología, el método planteado desde Oscar Jara es el dialéctico, ¿no? Entonces, ahí van a plantear un poco cómo desarrollaron esa metodología a partir de Oscar Jara, que son sus 5 momentos, ¿no? Para ejemplo de este diplomado. Y por qué era importante hacerlo de esa manera, desde los 5 momentos de Jara, ¿sí? Cómo esto lo conectaron ustedes con estos objetivos específicos, que ahí es donde viene la pertinencia de la matriz metodológica, ¿sí?
cuáles fueron esas actividades que se realizaron, por qué se hicieron de esta manera. Fíjense que uno puede plantear un plan metodológico para el trabajo de campo y es importante hacerlo así sea, digamos, se está previendo desde la experiencia misma, se hace, se formula una estrategia, pero cuando se está en campo, puede pasar que lo que hablamos en las otras sesiones, que no se haya podido cumplir el tiempo, que la persona no pudo, que pudo ir es otra, o sea, todas estas situaciones que se van dando y que a veces por ejemplo, hay un caso de ustedes que planteaban que querían hacer unas entrevistas, luego planteaban el grupo focal. Ustedes van viendo, el caso del grupo focal es bien interesante porque los grupos focales nos ayudan cuando ya hemos hecho el ejercicio de entrevistas, nos pueden ayudar a fortalecer aspectos que no se pudieron desarrollar de manera plena en las entrevistas y que no nos lo suministra muy bien en la revisión documental. Pero también hay que analizar qué era pertinente para qué. Por ejemplo, en algunos de los casos me mencionaban ustedes en los seguimientos como el grupo focal. Por ejemplo, si vamos a trabajar emociones, la técnica del grupo focal, como es interactiva y como es de discusión con otros desde unas perspectivas distintas, pues nos puede condicionar a que la persona no hable mucho de lo que siente. Entonces, eso que vamos viendo en campo es lo que nos va permitiendo también analizar cuáles son las pertinencias de esas técnicas. Inicialmente planteé la técnica tal, pero en el camino me di cuenta que pude haber hecho esto y lo hice. Entonces, digamos que ese trasegar es el que vamos a instalar en este enfoque metodológico. ¿Sí? Ya es como contando qué hicimos, ¿no? Bien, hasta allí, ¿cómo estamos? Para esa escritura de ese informe final. Hasta ahora vamos en introducción y parte de ese contexto de la experiencia y cómo iría escrita. Es una propuesta. ¿Cómo están ustedes allí con esta información? Profe, bueno, así como usted lo estaba explicando, uno siente que sí puede seguir avanzando y que va siguiendo la metodología y las plantillas y todo. La verdad que el diplomado está bien diseñado para uno solo dar, o sea, está cada paso para nosotros podernos guiar y cómo hacerlo. Lo que pasa que ya cuando estamos eh, elaborando las cosas, y esto será así, y uno se regresa nuevamente a la plataforma, y ahí es en donde empieza como una pequeña duda. Yo creo, bueno, para mí, porque es mi primera vez que hago investigación, o sea, con este tipo de metodología de experiencias, o sea, se me ha hecho difícil porque es volver a desaprender y aprender algunas cosas, porque creo que todos estamos sincronizados a la investigación cuantitativa y seguimos esto y nos aprendimos así como 2 por 2, 4 y si es al revés es 4 y uno está con eso, entonces es volver a desaprender. Entonces creo que ahí tenemos como un paradigma, un estilo que hay que cambiarlo, entonces creo que ahí, por lo menos a mí, se me ha dificultado un poco. Pero la verdad que todo el contexto, las plantillas, cómo va cada clase, ha sido de mucho beneficio y creo que por eso hemos avanzado hasta donde estábamos, por lo menos yo hablo por mí. Eh, y se ve amigable, se ve satisfactorio, amigable, que con ganas de uno seguir continuando con el diplomado, porque la investigación no a todos nos gusta. Y pues experiencias es completamente, yo creo que después tocaría hacer una de experiencia, cómo nos fue a nosotros en experiencia. Esto, pues, Sí, es un proceso y claro que sí. Ustedes mismos, o sea, gracias, Hilda, el mismo proceso del diplomado es una experiencia significativa inédita, inédita. O sea, ustedes aquí están viviendo
cómo la sistematización de experiencias se adapta, ¿sí? Cómo ustedes sincronizan saberes previos con nuevos. Esto es un proceso, una experiencia en sí misma también, ¿no? Entonces, muchas gracias por traerlo allí a colación y que también considero, Hilda, como con todas las demás personas que están aquí, con todas las diplomantes, en su mayoría mujeres que siempre están aquí, eh, mejor dicho, al pie del cañón, como se dice coloquialmente, en este proceso de aprendizaje. Es ver que han tenido unos avances realmente muy significativos en lo que es el protocolo para hacer un paradigma distinto, muy bien, Hilda, un paradigma distinto de cómo construir conocimiento. Entonces, hemos tratado de que cada cosa se diga qué va en cada aspecto, qué es lo que van a recoger en cada aspecto para que ustedes puedan irlo haciendo casi de manera autónoma. Sabemos que como es un primer ejercicio que estamos haciendo diplomado, pues dejarlo de manera autónoma no sería conveniente, ¿no? Pero estos momentos de seguimiento son también importantes, estos momentos sincrónicos. Gracias. Bueno, entonces vamos siguiendo. Dentro de ese gran momento que es el contexto de la experiencia, también tenemos lo que es la caracterización de esa institución de salud, tenemos cómo hicimos lo que hicimos, ¿no? Cómo recuperamos esa experiencia, cuál fue ese enfoque metodológico. Y ahí, claro está, porque eso nos va a ayudar muchísimo a la hora del análisis, de interpretación crítica de la experiencia, de lo que estamos reconstruyendo, y es el marco de referencia conceptual. No es un marco teórico, es un marco de referencia conceptual, porque los van a surgir de la experiencia. Ustedes vieron cómo cuando hicimos la matriz del marco de referencia conceptual sacamos ideas fuerza de los objetivos generales específicos, ¿no? Es decir, la experiencia nos está diciendo por dónde tenemos que ir a profundizar y cómo vamos a entender qué. Sin embargo, no queda allí el marco de referencia conceptual, no queda estático allí en el protocolo. Se va a seguir moviendo en la medida en que ustedes hagan el marco, hagan el trabajo de campo. ¿Y por qué se va a seguir moviendo cuando hagan el trabajo de campo? Porque ustedes cuando hagan sus preguntas, sus entrevistas, recojan estos elementos de la revisión documental, grupo focal, van a encontrar que de pronto dentro de esas narrativas de los entrevistados, de lo que se reconstruye de esa experiencia, nuevos conceptos. Es lo que se esperaría pasar. No pasa, estamos antes diciendo y cayendo en la cuenta que es esto lo que está pasando, pues también es un hallazgo. Pero lo que quiero decir con ello es que el marco de referencia conceptual está abierto. No es comprobar que el concepto es el que sí está correcto. No es comprobar la teoría, es abrir a partir de la práctica, de la experiencia, qué conceptos hay conocidos y que quizás no estamos conscientes de ellos y están en el hacer. Es descubrir y redescubrir a partir de la experiencia nuevos conceptos. ¿Sí? Entonces, por eso el marco de referencia es un marco de referencia, no es un marco teórico. ¿Bien? Entonces, ustedes dentro del protocolo han planteado unas ideas fuerza o categorías de análisis, ¿cierto? Previas. Están dentro de la experiencia, en los objetivos. Lo que van a hacer ustedes dentro de este informe final es ahora sí cómo eso está conversando con la experiencia. ¿Se ratifican o no? ¿O discrepan? ¿O surgen otras preguntas? ¿Sí? Y entonces aquí hay unas preguntas claves para poderlas orientar en qué iría en ese marco de referencia conceptual, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos, teorías, enfoques teóricos sustentan tu experiencia? Entonces, en algunos, bueno, ya les decía a ustedes que aquí hay una gran sombrilla y es el paradigma crítico, ¿sí? Crítico social. Desde el paradigma crítico social, que es que plantea que la experiencia, es decir, el hacer, hay una acción transformadora. O sea, no se hace por hacer, hay una acción transformadora. Es decir, que aquí vamos a comprender la experiencia como algo que nos va a permitir reconocerla para transformar
para transformar tanto de manera individual, es decir, ustedes decir, yo venía haciendo esto todo este tiempo y no sabía que estaba haciéndolo de esta manera, como también de manera colectiva, como también para la institución de salud, como también para nuevas preguntas en las prácticas profesionales, en ese hacer profesional desde la enfermería. ¿Sí? Planteamos entonces que era desde el enfoque de la reflexividad, que desde Guiso, bueno, Guiso hace una compilación sobre todos estos enfoques de la sistematización de experiencias, que le llama enfoques epistemológicos. Nosotros retomamos ahí el enfoque reflexividad, es decir, cómo a partir, lo decía creo que era Lady o Jenny en algún momento en una sesión, cómo a partir de lo que yo estoy haciendo, puedo aportar en la construcción de conocimiento. Ya. Es el salto de la práctica, cómo construye conocimiento, que es lo diferente que diría Hilda, ¿no? Que siempre se ha construido desde la teoría y cómo se comprueba, ¿no? Aquí es el salto desde la práctica. ¿Qué autores o referentes les dio más fuerza para entender esa experiencia, para poder dialogar esa experiencia, ¿no? Entonces es importante por eso las referencias bibliográficas. Nosotros desde la primera semana del diplomado se colgó un enlace que se llama Red Alforja. Las invito que lo revisen. Van a ver cómo va a ser de útil para ese momento del ejercicio de analizar los resultados y ya generar este informe final, porque la red Alforja es una red que todo el tiempo está subiendo documentación actualizada de nuevas sistematizaciones de experiencias a nivel latinoamericano, centroamericano, ¿sí? Entonces, importante que lo obtengan como referencia para poder ver, bueno, qué autores están trabajando esto. Esta experiencia se parece, algunos de ustedes han hecho alguna forma de antecedentes, entonces han visto que hay sistematizaciones que se parecen un poquito, ¿no? A lo que están haciendo o que han trabajado conceptos que ustedes están trabajando allí y les puede ayudar para referir autores. Y también, como es un diálogo con la experiencia, es importante empezar en ese diálogo a decir, bueno, ¿y esto cómo contribuye al hacer profesional de la enfermería? ¿Cierto? ¿Cómo esto que se reconstruyó me sugiere nuevas preguntas para ese hacer, ¿no? De la enfermería? Entonces, no solo desde el caso de las enfermerías, yo diría que esto ustedes, de manera general, lo que hemos podido ver en los documentos que ustedes han presentado, esto trasciende, esto es posicionar en alguna forma el hacer de la enfermedad dentro de una visión de salud mucho más integral. Yo creo que eso es la potencia que tienen ustedes desde esas experiencias que han empezado a identificar y están reconstruyendo. Está también en esa parte de este gran momento del contexto. Fíjense ustedes que este informe final tiene una estructura distinta a la conocida, ¿no? Estamos hablando de introducción, contexto de la experiencia. Dentro del contexto de la experiencia estaría el desarrollo de esa experiencia, ese macrorrelato que ustedes van a reconstruir con la implementación de cada una de esas instrumentos que tienen diseñados. Algunos ya van avanzando en instrumentos de entrevistas, ¿cierto? Ahí se les dejó también en la plataforma unas rejillas para la revisión documental, porque van a ver, cuando empiecen a revisar, bueno, ¿y esto cómo lo registro? ¿Cómo hago como para llevar el paso a paso de lo que voy hallando en esa revisión documental de acuerdo a sus objetivos específicos? Entonces, por eso es importante que siempre estén revisando. Cuando hagan revisión de cada uno de estos instrumentos en la plataforma, hay una pestañita chiquita que aparece allí que dice hecho o realizado. Aplíquenla si lo están revisando, ¿no? Porque eso también nos está generando una información de cómo ustedes están aprovechando los elementos que les estamos dejando en la plataforma. Bien, en este desarrollo de la experiencia me voy a detenerme un poco más, porque parece que un rengloncito sencillo, pero es casi el nodo de la experiencia como tal que ustedes. Es la parte donde ustedes traen todo lo que trabajaron del objetivo específico 1, del 2, del 3,
las técnicas que implementaron para reconstruir la experiencia de acuerdo a sus objetivos específicos. Entonces, aquí, digamos que el modelo plantea que ustedes generen todo un desarrollo, una narrativa de cómo realizaron eso, qué encontraron, qué resultados encontraron, qué hallazgos hubo, qué dejó el implementar esas técnicas para recuperar esa experiencia desde esos objetivos específicos. Bien, como se plantea aquí en este modelo, es generar un solo relato, una sola narrativa. Yo les sugiero algo. Bien pueden hacerlo así, digamos, aquí el apartado narra de manera detallada y ordenada lo que ocurre en la experiencia, es decir, a partir de lo que cada objetivo específico arrojó, a partir de esas técnicas que ustedes implementaron, ¿cierto? Pero también, si quieren, lo dejan en un solo bloque o lo pueden seccionar por subcapítulos. ¿Cómo sería eso? Entonces, el subcapítulo de este contexto de la experiencia es el objetivo 1. Otro subcapítulo, el objetivo 2. Otro subcapítulo, el subjetivo 3. En esta desarrollo de la experiencia. Cuando estén ubicando esos nombres, pues no van a ubicar, sugerimos, ¿no? Que no ubiquen hable. Recuerden que estamos escribiéndole a otros y a otras. Entonces, que puedan decir qué chévere, que quiero seguir leyendo qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, si lo van a hacer por fragmentado, es óptimo, pero si lo hacen de manera, o sea, como toda una narrativa general que responde, claro está, a cada uno de esos objetivos específicos, también es correcto. Quiero saber si aquí en esta partecita hay inquietudes. ¿Es claro? O presentan alguna inquietud al respecto de cómo sería registrar todo lo que hayamos en esta parte de la narrativa, de la recuperación de la experiencia. ¿Es claro para todas? Sí, Esta para parte. sí, Mm, muchas gracias. Vale, muy bien. Listo. En todo caso, saben ustedes que vamos a tener ejercicios de seguimiento para poder apoyarles en esa parte del trabajo de campo que sé que lo van a requerir. Bien. Vimos entonces el primer momento que era introducción, que contenía todo como el plan de sistematización, está allí en la parte de introducción. El momento 2, que es el contexto de la experiencia, que recoge un poco todo lo metodológico, la marca de referencia conceptual, ¿cierto? Y cómo se dio esa reconstrucción a partir de esos objetivos específicos que ya hemos planteado en el plan. Ahora bien, aquí viene lo que diría Jara, es hacer reflexiones de fondo, es decir, cómo vamos a analizar, interpretar críticamente eso que reconstruimos, ¿sí? Esa experiencia reconstruida. Entonces, se puede plantear, entonces aquí lo que nos plantea este ejercicio, este modelo. Para hacer este análisis sería importante que ustedes ya tienen unos datos, algunos de ustedes han presentado dentro de los protocolos, ejercicios de cifras, cómo se ve, digamos, si son programas o planes que están en esa parte de reconstrucción, qué contexto nacional tienen en términos sociales, en términos políticos. O sea, es decir, recuerdan cuando iniciamos el diplomado que decíamos que la experiencia no es una experiencia única y chiquita aquí, es una experiencia que está conectada como si fueran dendritas, ¿cierto? Está conectada con múltiples otros aspectos como económicos, sociales, culturales, políticos, ecológicos. Entonces, poderle dar, aquí este es el momento de poder darle fuerza a esa experiencia, poderla ver a partir de esa reconstrucción que ustedes han hecho, poderla
leer, conversar con esos aspectos sociales, políticos, que den lugar, ¿no? No es que tenga obligatoriamente que leerse con lo político, social, económico, cultural, sino con lo que dé lugar para poder decir, bueno, esta experiencia está enmarcada en otras dimensiones que son importantes para entender esta experiencia desde la salud, ¿no? Entonces, ¿qué influyó, qué afectó? Y aquí es algo bien importante porque es reconstruimos la experiencia, ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos indica? ¿Qué problemas hubo? ¿Qué desafíos nos invita a reflexionar? ¿Qué oportunidades nos está mostrando el reconstruir esa experiencia? ¿Sí? Porque esa experiencia ha sido significativa y ahora qué aporta a la hora de reconstruirla? ¿Sí? Y entonces aquí seccionamos 3 elementos que pueden ser más, sino que estos son como orientadores también. Entonces, a través de logros, ¿no? Entonces, esa experiencia reconstruida respondió a los objetivos que inicialmente se plantearon, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos resultados? ¿Qué cambios produjeron esas personas? ¿Qué relaciones se dieron? ¿Sí? Digamos, cómo esto transformó, ¿no?, las vidas de estas personas, el recuperar estas experiencias. Fíjense ustedes bien que no es solamente el efecto de recuperar algo, sino también cómo leerlo en términos de la reconstrucción misma, ¿sí? ¿Qué dificultades identificaron a la hora de recuperar la experiencia? Digamos, en esa recuperación de la experiencia, ¿qué pueden decir esos actores de apoyo en esa revisión documental? ¿Qué hubo que dificultó el desarrollo de esa experiencia? Recuerdo entonces aquí el caso de acreditación, que es una, y que ellas están planteándolo desde una dificultad que presentaron con unas cartillas educativas. Y cómo eso, ellas pretenden reconstruir esa experiencia para saber qué se hizo y por qué se hizo así y no volverlo a hacer así, porque quieren acreditarse nuevamente. Entonces, es precisa estas preguntas, porque, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dificultó ese desarrollo de la experiencia? Ya es abstraer esa recuperación de la experiencia y decir y analizarla. ¿Qué aspectos podrían mejorar, cierto? Fortalecer, que lo va arrojando también esa recuperación de la experiencia. Y aquí hay algo importante también y es la reflexión de la experiencia misma. Fíjense que la mayoría de los objetivos específicos que ustedes manejan tienen lecciones aprendidas en el tercero y no es fortuito, es porque quieren saber entonces qué se aprendió de esa experiencia. Y aquí es donde ustedes toman ese elemento, hacen un análisis de profundidad desde sus saberes también, ¿sí? Y empiezan a hablar de lo que es aprendizajes, desaprendizajes, de maneras colectivas o individuales, y qué rutas nuevas nos pueden dar el analizar esa experiencia ahora. Entonces, hablamos hasta ahora de 3 momentos. En el caso de los momentos de Jara, este sería el de reflexiones de fondo. Y el punto de llegada que iría Jara serían las conclusiones, ¿sí? Entonces estaríamos hablando en qué se reafirma la experiencia, en qué nos genera nuevas formas de concebir la experiencia, nuevas prácticas, formas distintas de hacer, preguntas nuevas, ¿sí? Lecciones y aprendizajes, recomendaciones, ¿no? Porque fíjense que ustedes hablaban en la sesión anterior, había una pregunta que decía, bueno, se puede hacer una evaluación. La sistematización de experiencias recupera la experiencia, se analiza la experiencia recuperada, se interpreta, se generan lecciones aprendidas a partir de ello, que pueden ser insumo para una posterior investigación de carácter cuántico o pueden ser insumo para una posterior evaluación, ¿sí? O sea, es una base para, ¿sí? Por eso, aunque se parezca, tenga matices parecidos a una investigación cualitativa, aunque se tenga elementos crucen con una evaluación, no es ni una investigación cualitativa necesariamente plena, ni es una evaluación de manera plena.
¿sí? La particular que tiene, lo que la diferencia de una investigación cualitativa y de una evaluación, ¿sí? Es que va a partir de la experiencia. La experiencia, miren ustedes nomás el ejercicio que han venido haciendo. A partir de decir, bueno, ¿cuál es la experiencia más significativa que hemos vivido acá en la institución de salud? Que yo he hecho, porque ustedes hacen parte de esa experiencia, se ha generado el marco de referencia conceptual, se ha generado la metodología. ¿Sí? El punto de partida es distinto. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia con construir conocimiento. Bien, aquí ya terminarían ustedes ese documento con referencias y los anexos que esperamos sean bastantes, registrar las fotografías, importante que haya registro de todo ese ejercicio bonito que van a hacer de trabajo de campo. Ah, bueno, que la mayoría de nuestro fuerte fue la revisión documental, si tuvimos entrevistas y eso, pero también se puede hacer registro de ello, todo fotográfico y demás. Esto es importante, este registro que ustedes vayan a levantar en el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque resulta que en Jara, nosotros desde la sistematización de experiencias, se plantea que más allá de hacer este informe, que ya es significativo, que es importante, es comunicarlo. Comunicar esto que se está haciendo. Miren, se van a generar de cada uno de estos ejercicios que ustedes han mostrado son supremamente fuertes, son planteamientos que están generando desde una experiencia, pero que están planteando a poder fortalecer ese hacer profesional. Entonces, si lo dejan solo con el documento, lo que invita a Jara es a comunicarlo y que entre más lo sepan, entre más lo socialicen con otros dentro de la institución de salud o en foros o en congresos, ¿sí? Es mostrar esto que ustedes han venido haciendo, ¿sí? Entonces ahí va a venir la parte importante de la creatividad. Porque si ustedes tienen insumos de audiovisuales, auditivos, ¿no? Aquí hicimos un podcast que fue virtual y entonces lo hicimos. O sea, todos estos insumos suman para poder generar piezas comunicativas que ayuden a soportar, a comunicar esta experiencia. O pósters o folletos. Esto lo trabajaremos en la siguiente sesión, ¿sí? Que es la parte de comunicar lo que se ha vivido en esta experiencia y lo que se reconstruyó. Hasta allí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta frente sobre el desarrollo de este documento o que esté relacionado con este hacer que ya vienen avanzando ustedes? Hasta ahora, claro, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, esto es digamos, el instrumento que tenemos para seguir. Vamos a partir esto ya, dejar de compartir. Entonces, la idea es que con este insumo que también va a estar dentro de la plataforma, ustedes puedan ver un panorama general de cómo van a construir este documento final, ¿no? Donde va a recogerse esta información. Es importante que puedan hacer, los que puedan ir adelantando lo de revisión documental, hagan ese ejercicio de revisar en la planilla, de mirar cómo es hacer este ejercicio. Esta es una parte más compleja. Yo sé que va a tener elementos en el que vamos a tener que hacer seguimiento, pero porque están en la fase del protocolo, pero luego viene la parte de el hacer, y ahí es donde se puede movilizar mucho este protocolo, no de abastecimiento, sino en términos de formas, rutas y demás.
Entonces sí es importante que vayan haciendo por lo menos en un avance de la revisión de documentos y demás, o por lo menos ir identificando qué documentos son los que requieren, dónde están ubicados, en la accesibilidad a ellos, y que puedan ir avanzando en esa clasificación. Bien. Cuando tengan avances de eso, hay una pestaña en la plataforma que está destinada para que vayan haciendo ese ejercicio taller. ¿Listo? Para que lo puedan ir registrando. Bien. Si hay alguna pregunta además que tengan inquietudes generales del proceso y demás, que van adelantando para trabajo de campo. No hay inquietudes hasta ahora. Muy bien. Entonces les voy a recordar a quienes están aquí presentes el tema del video. Ahí, aquí me dan un reporte de parte de Cristian, que hay personas que están pendientes de responderle a Cristian para saber sobre la participación del video en el diplomado. Pero ellas no están presentes en este momento. Eliana Rivadeneira, Sandra Torres, Raquel Rivera, esta vez no parece estar. Sí, son estas tres personas, entonces ya se tendrá que comunicar de manera de nuevo por correo electrónico para saber qué ha pasado al respecto. Se confirma, aquí sí están presentes, María Eugenia y Giovanna Trejos para este viernes a las 7:15. Bueno, es lo que... Sí, señora, confirmado. Muy bien, exactamente. Bien, yo creería, como les había indicado anteriormente, importante el ejercicio de avanzar con la revisión documental. Se había destinado la primera hora para ello, pero en vista pues que ustedes están en otro momento, en otra fase, no dejar de hacer el ejercicio, igual cuando empiecen a hacer el trabajo de campo, lo pueden ir registrando y suben esa evidencia, por favor, en la plataforma de un documento, no tiene que ser de todo el ejercicio, un documento, es para saber cómo van ustedes fogueando este manejo de las plantillas y pues en vista de que no tendrían esos avances, porque ese era el propósito que habíamos hablado en la sesión anterior, que ustedes socializaran cómo han hecho ese ejercicio, pues continuaríamos con la parte del informe final. Entonces, creería yo que si hay alguna inquietud, aprovechemos el espacio y si no, pues daríamos por cierre para el día de hoy la sesión. Invitaríamos, entonces, voy dando como las premisas para lo siguiente. La siguiente sesión sería dentro de 8 días y vamos a trabajar el tema de comunicación, ¿sí? A estar atentas entonces a la plataforma de lo que vamos a dejar allí planteado, tanto instrumentos como ideas para esa forma de comunicar la sistematización de experiencias. Van a ver, ahí es importante este tema de la conectividad. Entiendo que para muchas es difícil, pero vamos a conocer formas de comunicar la sistematización de experiencias de maneras muy diferentes y creativas. Entonces, que pasan tanto desde el folleto como desde el póster, ¿cierto? Muy académico, como hasta las formas que atraviesan el arte y demás, y que vean que esto de pensarse en la sistematización de experiencias es todo un mundo de posibilidades de poder construir conocimiento desde la cero. Preguntas, inquietudes, aprovechemos este tiempito que tenemos antes de hacer cierre pues, a esta sesión de hoy. Están las juiciosas aquí, las que ya han avanzado harto.
Es importante por eso esta asistencia a estas sesiones, porque cuando no haya la posibilidad para poder apoyarles, claro está en ese proceso. Pero aquí la mayoría, Diana Coral está aquí, Diana Coral. Es importante decirte el grupo para que puedan subir también la información que tengan, por favor que la cuelguen para poder ir avanzando en esto de los productos. Bien. ¿Me escuchas, Diana? Bueno, si no hay más inquietudes o preguntas al respecto, pues damos por culminada la sesión de hoy. Por favor, aquí de comunicación me solicitan algo de manera muy urgente, importante. Todas, por favor, pueden activar la cámara para que puedan tomar una foto registro de nuestra actividad de hoy. Les agradecemos. Modo Navidad, por aquí ya vemos. Bueno, Diana. Sí, estamos pendientes entonces para que suban la información, Diana, y porque ustedes vienen también con un muy buen avance, entonces para que puedan subirlo a la plataforma. Bien, muy bien, Joana, aquí ya está Hilda, Jenny, modo navideño. Qué lindo. A ver, Diana también ya está por aquí. Miremos Nora. Antes de que nos tomen la foto, a ver, Nora, María Eugenia, y no sé quién es de GRHH. El departamento de educación. Sí, seguramente. Bueno, ya con los que se pudieran activar la cámara y acabo de tomar la fotito. Ojalá la pudieran activar todos para el próximo encuentro. Ya quedaron en la foto. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias para todas. Estamos pendientes entonces de lo que resta. La doctora María Eugenia por ahí ya la aprendió. Muy bien, entonces quedamos atentas muy bien a lo que continúa. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, hasta luego. Que estén muy Gracias, bien. profe.